Para seguir profundizando en este tema de la experiencia de la iluminación, ¿no? Habiendo explicado este proceso de cómo pasamos del yo al yo soy esto o aquello, ese proceso de identificación que nos hace sentirnos como seres individuales y separados, profundizar un poquito en la vida del buscador. ¿Quién es el que busca? Y también, ¿por qué busca? Y en realidad, el buscador espiritual es alguien que está, por decir así, perdido en el yo soy esto y aquello, identificado con una personalidad, con un rol, con un papel en el mundo, cargando su historia personal. Esto que llamamos la historia personal, en psicología lo llamaríamos la neurosis de cada uno, que parte de esa sensación de carencia que debería de ser mejor, ¿no? La personalidad siempre está viendo que debería ser más feliz, más libre, ganar más dinero, tener más cosas, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, ¿no? Siempre está moviéndose en el cambio para adicionarse a algo que le parece que le falta. Y obvio, no se da cuenta que lo que falta es el mismo. El contacto con ese yo verdadero que siempre lo ha acompañado. La sensación de soledad surge cuando yo me separo de la totalidad. Y entonces me siento solo en el mundo. Esa primaria experiencia de soledad es lo que hace que me aferre, y es lo que me aferre a otros, al cariño, al afecto, ¿no? En realidad, a las condiciones que perdí en la totalidad. Esto un poco se reproduce, en el embarazo, ¿no? En los 9 meses, donde durante un tiempo el feto está en situación oceánica, ¿no? Dentro del útero de la madre, flotando con todas sus necesidades satisfechas, vive como en un estado alfa. Igual en el útero pasan muchas cosas que después marcan la experiencia de ese ser que está viniendo al mundo, ¿no? Lo que le sucede a la madre en ese periodo, lo que sucede con el padre en ese periodo, todas esas cosas con las que está en contacto, ¿no? Que empiezan a marcar su futuro. Entonces, esa sensación de carencia surge de haberse separado de la totalidad. Y luego se refuerza de diferentes maneras con las circunstancias del resto de mi vida, ¿no? Si mis padres tuvieron que dejarme, si me crié con un hermano con problemas y toda la atención iba para mi hermano y no iba para mí, y entonces yo aprendí a apoyarme más en algunas cualidades personales para conseguir un lugar en el mundo y ser importante, todo centrado en adicionarme algo que me dé paz y que me haga sentir unido a algo que no sé qué es, que perdí. Porque en realidad mi existencia individual ocurre exactamente en el momento en que me separo de la totalidad, y en ese momento me parece que soy un individuo separado. Esto es lo central. Luego, todo lo que hago para adicionarme cosas fracasa. En algún momento va a fracasar. Porque en realidad la verdadera felicidad es volver al estado de felicidad original que tenía y que aparentemente perdí. ¿Se entiende? Entonces, esa serie de fracasos que llamamos sufrimientos, dolores, pérdidas, en algún momento hacen que comience a interrogarme sobre el sentido de la existencia y quién soy yo realmente. Ahí empieza una búsqueda, mucho más consciente. A veces puede ser dentro de una religión, un camino espiritual, una psicoterapia, un camino de autoconocimiento. Y en cierta forma, esto invierte el proceso de ir hacia el mundo buscando la satisfacción de lo que creo que me falta, a empezar a buscar adentro cuáles son las razones y las raíces por las cuales yo creo que me falta algo. Pero lo que seguimos descubriendo mientras más capas vamos sacando de nosotros mismos es que siempre sigue faltando algo más. Siempre hay algo más que me falta. Entonces, de lo que no se da cuenta el buscador, y el buscador es, para definir usar la misma definición que decía, es el yo soy esto y aquello. Y la primera identificación que tenemos de iceberg, separado de esa totalidad, es mi cuerpo. Entonces,
Yo soy este cuerpo. ¿Y este cuerpo qué significado tiene en la cultura, en la familia? ¿A qué lo asocio yo? Bueno, malo, regular. El que es bajo quiere ser más alto, el que es muy alto quiere ser más bajo, y así empiezan todas las comparaciones, ¿no? Porque esa parte del yo soy tiene muchas opiniones sobre mí mismo, ¿no? Si vos vas a un diccionario inglés, no me acuerdo el nombre ahora, define la palabra ego como las opiniones que tengo sobre mí mismo, ¿no? Y simplemente es una batalla interna entre partes en las que yo juzgo que una parte de mí no me gusta, ¿no? Si soy mujer debería ser más delgada, debería tener la cadera así, menos cola, menos pierna, más no sé qué, ¿no? Siempre estoy viéndome todos los defectos, ¿no? O apoyándome en las virtudes para tapar otras cosas, no importa, es lo mismo. Nunca estoy en paz conmigo. Y para peor, esto se va deteriorando con el tiempo, no mejora. Así que, como proceso de identificación y de satisfacción, ya está condenado al fracaso, ¿no? Y todo lo que hago es perecedero porque todo va a pasar. Entonces, al final, empiezo a buscar. Y el momento que yo empiezo a buscar es la primera renuncia al yo soy esto y aquello para empezar a investigar qué es ser esto y aquello y dónde empezó y cómo es. Ahí empieza el camino para adentro. Y en realidad lo que el buscador está usando es la parte libre de sí, que es ese yo, que es puro y es el mismo desde el principio. Es pura conciencia. Se ha convertido en conciencia de yo soy esto y aquello. Pero lo que hago en un camino espiritual o en una psicoterapia es usar la conciencia, esto que llamamos tener un insight, sobre quién soy yo realmente y cómo pasaron las cosas y cómo vine a devenir en convertirme este y aquello. Y ahí empieza la transformación. ¿Se entiende? Ahora, en una psicoterapia me puedo pasar la vida y tener un coso así de hojas sobre mí, pero sigo sin saber quién soy. ¿Se entiende? Y no me doy cuenta que ese yo que estoy usando para descubrir todas estas cosas que no son reales, como por ejemplo cuando te das cuenta que no era que tus padres no te querían, sino que tus padres tenían problemas emocionales y psicológicos y no podían darte lo que precisabas, ¿no? Es una gran liberación. No cambió tu historia, cambió el sentido que la historia tiene para ti. Ah, no era a mí, no era que yo tenía un defecto. Se produce una liberación. Pero no es el fin del camino, porque el yo que está experimentando la liberación sigue sin ser el foco. Es lo que uso para clarificar. Esta es la paradoja. El mismo yo que está preso en el yo soy esto y aquello es el que produce su liberación al final de ese proceso. Entonces, por un momento, los obstáculos que va encontrando cualquiera, no importa si medita, porque puedo hacer meditación, hay diferentes y enormes tipos diferentes de hacer meditación o concentración en uno mismo, o uso plantas sagradas y llego a momentos de esclarecimiento, ¿no? Percibo un espacio infinito, tengo experiencias muy hermosas, que mucha gente dice estuve en el cielo, ¿no? Como cuando están en el horno dicen estuve en el infierno, lo cual habla de que el cielo y el infierno están adentro nuestro. Y podríamos definir que estoy en el cielo cuando más cerca estoy de la verdad que soy. Y estoy en el infierno cuando más lejos estoy de la verdad que soy. Cuando estoy agarrado al trauma, al dolor, al abuso, a lo que fuera, y no me doy cuenta que yo estoy agarrado a eso como un lugar de definición. Ya sea porque no lo acepto y sigo luchando contra eso, y entonces sigo enganchado en eso y me sigue definiendo. Cuando lo quiero pasar por arriba como no pasó, ¿no? Cualquiera de esas estrategias me siguen dejando atrapado en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, esos son los obstáculos que el buscador va encontrando, es que en realidad está apegado como sentido de identidad al yo soy esto y aquello. Y el proceso de ir desprendiéndose encuentra como obstáculos a la personalidad, a la mente, porque la mente es la que te dice y te juzga y te habla, ¿no? Desde adentro, y tú no te das cuenta en ese momento que tú no sos la mente, porque es muy difícil diferenciarte de tu mente porque la tenés tan adentro. Del cuerpo podés sentir la sensación de que tú estás dentro del cuerpo, pero de alguna manera, al percibir tu cuerpo, en realidad estás en el papel de observador de tu cuerpo.
en esto de la experiencia y el experimentador. Lo que yo experimento no es lo que yo soy, ¿no? Hay una separación entre el experimentador y la experiencia. Entonces, la identificación con el cuerpo, la identificación con la personalidad y la identificación con la mente son los yo soy esto y aquello. Es decir, el esto y aquello del yo son el cuerpo, la mente, la historia personal. Esos son las grandes fuentes de apego y de dificultad para soltar, porque mucha gente te dice cuando empieza a acercarse a ese lugar, pero si yo suelto esto, ¿quién soy? Estás muy cerca del yo soy, pero el yo soy se desespera si no tiene algo de que agarrarse para definirse. ¿Se entiende? Tiene que quedarse como en el aire, esto que se interpreta muchas veces como estar en el vacío, en la nada, y da muchísimo miedo. No estás en la nada, estás experimentando nada, que es muy diferente. Pero tú estás ahí experimentando la ausencia de objetos con los cuales identificarte. Este es un paso previo a pasar a la experiencia de iluminación, a la experiencia de desapego de todas las formas con las que te has identificado y descubrir la esencia que hay dentro tuyo. Diferentes personas en el mundo han explicado esto, ¿no? Su experiencia personal de cómo fue para ellos llegar a ese lugar dentro de sí. Algunos, después de muchos años de intensa práctica, ¿no? De sentarse a meditar, a llevar una disciplina, y todas esas disciplinas están centradas en alcanzar cada vez más profundo la experiencia del experimentador. Experimentar quién es este que está experimentando el mundo, que está experimentando los pensamientos. Entonces hay diferentes técnicas y maneras. No es lo mismo para todo el mundo, porque si uno, como me pasó a mí después de esa experiencia, busqué referencias de otros, de otras personas, no le voy a poner el nombre de maestros porque eso ya le agrega un glamour o una cosa que le quita su humanidad. Y a muchos de ellos les pasó como experiencia espontánea, no la estaban buscando, les ocurrió. Entonces hay mucha literatura que habla de la gracia, ¿no? Que no es cuando yo quiero, ¿no? Porque es una inversión del querer. Como estamos tan identificados con la experiencia individual, creemos que el yo soy esto y aquello parte de mi voluntad de elegir. Y no me doy cuenta que originalmente el pasar del yo al yo soy no me ocurre como una voluntad, porque antes del yo soy no existía ninguna voluntad personal. La voluntad personal ocurre a partir de la aparición de ese iceberg que se separa de la totalidad del océano. ¿Se entiende? Quiere decir que deberíamos de sospechar que hay una voluntad superior a eso que quiere que se produzca esa concentración de conciencia en una parte que adquiere súbita individualidad. Entonces, no es por decirlo así, usando la palabra Dios o divinidad, no soy yo queriendo volver a ser divino, porque nunca dejé de serlo, sino es la divinidad queriendo manifestarse a través de mí. Entonces, esto se termina cuando esa voluntad alcanzó su propósito. ¿Se entiende? Entonces, la manifestación se produce en 3 etapas. El yo pasa al yo soy y el yo soy a yo soy esto y aquello, ¿no? Y el yo soy es la preparación anterior a la manifestación. Y esto es otra de las cosas que la gente pregunta mucho, ¿no? ¿Y por qué a la totalidad se le ocurrió hacer todo esto? ¿No? Bueno, hay que volver a la totalidad para tener la respuesta, porque en realidad esa respuesta está dentro tuyo, porque tú sos ese yo total que se convirtió en este yo parcial, ¿no? Y la respuesta desde el yo parcial nunca la vas a tener. Es volviendo a la fuente que comprendes el para qué de todo esto. Y esa pregunta la hace la mente, que es uno de los últimos y más sutiles obstáculos para alcanzar ese estado. Entonces, ese yo buscador va pasando por todas esas etapas
a partir del sufrimiento o del dolor que le ha causado convertirse en esa individualidad separada y en esa sensación de carencia, empieza a buscar la raíz de todo eso. Claro, no se da cuenta que el buscador y a lo que quiere encontrar son lo mismo, ¿no? En una parte del camino, y luego, cuando puede llegar al yo soy, está en la puerta. Pero el acto final no es voluntario. Y ahí, de pronto, contar mi experiencia en esto, ¿no? Que ya la conté en un libro, conversando con el Gran Espíritu, y he pensado mucho sin contarla o no, porque mi experiencia tiene ciertos ribetes dramáticos o especiales, y bueno, yo no quería en principio que sobre eso se generara la idealización de alguien muy especial, pasó por una experiencia muy especial y esto sigue siendo inalcanzable, ¿no? Esto fue lo que me pasó a mí, y no fue una experiencia espontánea en el sentido de otras personas que han pasado por lo mismo, pero sí fue espontánea en que yo no la estaba buscando. No tenía como eje de mi vida alcanzar la iluminación o la liberación o no encarnar más para ser feliz y huir del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En mi convicción de lo que hago en esta manifestación es tratar de traer la espiritualidad a la tierra y no huir de la tierra a la espiritualidad. Y esta experiencia me ocurrió en una ceremonia de cura como hombre en medicina. Cuando terminó la ceremonia, que salió muy bien, súbitamente escucho que el fuego, que es el principio rector de una ceremonia, ¿no? Como símbolo de la llama divina, del amor universal por todas sus criaturas, me ofrece una oportunidad. La escucho con total claridad, que me dice si yo quiero una oportunidad. Y la verdad que en el primer momento me asusté mucho porque esas oportunidades nunca son gratuitas. Esto mismo que estoy diciendo, del miedo a la aniquilación, del miedo a desaparecer, que se siente cuando estás al borde de pasar a ese lugar, fue lo que experimenté, mucho miedo, ¿no? Pero bueno, no podía decir que no se me ocurría la posibilidad de decir que no. Como decirle que no a una oferta divina, ¿no? Pero claro, ya sabía que no podía preguntar de qué se trata la oportunidad. Primero tenés que decir que sí y luego viene la experiencia, ¿no? No te dicen, a ver, lee el contrato primero y después ves si firmás. Entonces simplemente lo que sucedió es que dije que sí, y a partir de ahí la misma voz que me había ofrecido la oportunidad me empezó a decir que le entregara todo, ¿no? Usando el ejemplo, ¿no? Yo ahora lo puedo decodificar de esa manera, ¿no? Empezar a entregar todos los soy esto y aquello, todos los apegos. Entonces empecé a poner en voz alta, ¿no? Bueno, te entrego mi casa, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que yo iba considerando importante, y la voz me hacía recordar de cosas muy sutiles que me llamó muchísimo la atención en el momento. Por ejemplo, un regalito que me habían hecho que yo guardaba con mucho cariño en mi mesa de luz hace años, y ni me acordaba que lo tenía. Eso también me lo tenés que entregar. ¡Pah! Ni se me ocurría pensar, ¿y cómo sabe que yo lo tengo ahí? ¿No? Y entonces fui diciendo, sí, entregó esto y esto. Y ahí la experiencia, lo que tiene de extraordinario, es que al mismo tiempo que eso ocurría, yo me desprendí de mi cuerpo. Ya había tenido una experiencia de esas espontánea cuando muy joven. Pero en este caso, en absoluta conciencia, me fui saliendo de mi cuerpo, y como reportan tantas personas que se han salido de su cuerpo, atravesé el techo, por decir así. Y me encontré en un lugar que era como el espacio infinito, sin estrellas, totalmente oscuro, una noche sin luna, por decir así, y adelante mío había un sol gigantesco. Y comprendí perfectamente las palabras, los pensamientos, quien me hablaba era ese sol. No necesitaba ponerle nombre, tenía muy claro frente a quién estaba, ¿no? Cualquier nombre que le pusiera, ¿no? Gran espíritu, divinidad, no importa. Y
y me quedé suspendido ahí arriba, estaba como adentro de que muchos llaman cuerpo astral. Fue una experiencia clarísima. Y súbitamente paró de pedirme cosas y de yo de entregar cosas y no me daba cuenta qué más faltaba. ¿Qué falta? ¿Qué estoy haciendo mal? No había ninguna respuesta. Y súbitamente tuve un insight interno de que, claro, lo que faltaba era entregarme yo, ¿no? Mi sentido de identidad. Y eso me dio terror. Ahí arriba no había nada que agarrarse y nadie a quien pedirle auxilio. Por otro lado, lo que emanaba de ese sol era el más absoluto amor, compasión, nada que temer, pero yo tenía miedo de perder mi identidad, pánico. Y me quedé ahí suspendido, no sé cuánto tiempo pasó, no puedo medirlo en tiempo, y súbitamente dije, no puedo negarme una oportunidad de entrar en comunión absoluta con la divinidad. Y entonces dije, me entrego. Y súbitamente fui absorbido por el sol. Como si fuera una succión, porque en la previa yo tenía miedo de dejar de ser Alejandro, de no existir más. Y pasar a ser una cosita chiquita en esa inmensidad, ¿no? Era como, lo confundía con una subordinación o sometimiento a una autoridad superior y dejar de existir. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Entré en ese sol y automáticamente volví a mi cuerpo. Y estaba de vuelta sentado en el lugar donde estaba, frente al fuego, y levanté la cabeza y lo que experimenté adentro mío fue como si tuviera nubes en un cielo que se corrían. Se corrían y de pronto la sonrisa del Buda. Entendí la sonrisa del Buda. No te puedo creer. Esto yo si lo hubiera puesto en palabras hubiera, pero qué hijo de, ¿no? Siempre estuviste ahí adentro. Ese que siempre estuve adentro era yo. Y una sensación de paz, de bienaventuranza, de felicidad y de absoluta sencillez. Quedé sorprendido, estaba con un par de compañeros en esa ceremonia y súbitamente me di cuenta de que ellos también eran lo mismo que yo. No puedo explicarlo más que eso. Todos somos lo mismo y la raíz de todo sufrimiento es que no nos damos cuenta que somos eso. Esa totalidad, esa belleza, claro, fue devastador. Porque a partir de ahí, el yo soy esto y el aquello se desprendieron, por decir así, ¿no? Y dejaron de ser una referencia de identidad. Ya sabía quién era, ya sé quién soy, y al saber quién soy yo, automáticamente sé quién es todo el mundo. Un solo ser. Gracias.